Muy buenos días, ¿cómo andan? Estamos entonces en el curso acerca del misterio y acerca de las características de la iglesia. Este curso podría ser supeditado o encontrado en relación con la finalización del capítulo número 1 y todo el capítulo número 2 de la materia Teología 3. Es decir, recuerden que la Teología 3 tenía que ver con la eclesiología, con la gran pregunta de qué es esta iglesia, dónde está dirigida esta iglesia o hacia dónde va, cuáles son sus principales características, quiénes la conforman, qué piensa en torno a lo económico, a lo político y a lo social en esas últimas unidades de doctrina social de la iglesia. Pero vayamos al principio entonces de la materia y básicamente tenemos que reflexionar en torno a la iglesia como un misterio y a cuáles son en tanto misterio aquellas imágenes con las cuales se puede representar a la iglesia. Piensen lo siguiente. Cuando uno tiene que hablar de realidades que no puede definir, generalmente necesita acudir a símbolos, ¿no? Entonces la iglesia se va a definir a sí misma como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. Tres signos que no significan un pueblo como cualquier pueblo, no significa un cuerpo como cualquier cuerpo y no significa un templo como cualquier templo. En algo se van a parecer a un pueblo, a un cuerpo y a un templo, pero no exactamente serán ni un pueblo, ni un cuerpo, ni un templo en la manera en que nosotros lo entendemos. Por eso tenemos que empezar a charlar un poco en torno a lo que es el misterio de la iglesia. Me voy a achicar un poco. A ver si puedo achicarme. Me voy a achicar. Vamos a agrandar la otra pantalla. De forma tal que podamos empezar a dialogar en torno al misterio y a las imágenes de la iglesia. En principio, lo que tenemos que preguntarnos es qué es esto de que la iglesia al mismo tiempo es un misterio celestial y es un misterio también terreno. ¿Qué es esto de que la iglesia es santa y que es pecadora? ¿Qué es esto de que la iglesia es visible y la iglesia es invisible? ¿Cómo puede ser santa si uno ve por los canales de televisión o por cualquier medio cosas que miembros de esa iglesia realizan, en tanto somos seres humanos y como seres humanos estamos llamados al pecado? Quizás contrastan más estos hechos por una cuestión simple de que según cómo es el fondo, cuando el fondo es un fondo supuestamente de una alta moralidad, una moralidad supeditada a un proyecto de Dios particular, obviamente que estas obras repercuten sobre ese fondo de una forma más llamativa. Y por eso, ¿no?, los medios nos llevan a conocer una iglesia que en realidad nos enfatiza más esa dimensión pecadora, esa dimensión más deshumanizante, cuando en realidad eso no es la identidad profunda de la iglesia. Por eso este curso o este encuentro sobre todo nos va a presentar a la iglesia como un misterio y nos va a presentar a la iglesia en su verdadera identidad a través de tres grandes imágenes. En principio, para poder entender qué es esto de que la iglesia es visible, al mismo tiempo invisible, santa y pecadora, lo que tenemos que comprender es que la iglesia es una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el elemento humano. Lumen Gentium, LG, es justamente ese documento del Concilio Vaticano II, y el 8 nos indica el parágrafo. Entonces la iglesia en el fondo es una realidad compleja que tiene elementos divinos y elementos humanos, donde lo humano, como nos va a decir otro documento del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, nos habla de que lo humano está ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible. De esta manera, ya adelante de un misterio donde hay complejidad mayor, donde tenemos que entender que hay algo divino, donde hay algo humano y donde lo humano no se encuentra desordenado, sino que se encuentra ordenado o supeditado, dirigido hacia lo divino. A su vez, en tanto misterio, la iglesia será un misterio de comunión, será misterio de unión de los hombres con Dios. Y si es un misterio de comunión, si es un misterio de unión de los hombres con Dios, como lo va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en su parágrafo 772, es
un misterio de amor. A lo largo de las Escrituras nos mostrará cómo Dios se va donando a su pueblo a pesar de que el pueblo se le resiste todo el tiempo, cómo los apóstoles mismos o el grupo de los 12 también se va resistiendo a las enseñanzas de Jesús. Lo vamos a ver cuando hagamos referencia a Marcos capítulo 10 versículos 32 al 45. Un Jesús que ya estaba anunciando su pasión, que estaba subiendo a Jerusalén, y donde Santiago y Juan, dos del grupo de los 12 o los apóstoles, le pidieron estar sentados a su derecha y a su izquierda. Entonces el resto, los otros 10, se enojaron contra ellos y Jesús les anuncia que en realidad el que quiera ser primero tiene que ser servidor de todos. Entonces, en esta iglesia, que es una comunidad, un misterio de amor entre lo divino y lo humano, tenemos que la santidad de esta iglesia le corresponde, o mejor dicho, podríamos decir que su santidad es una respuesta de amor agápico, un agape, un amor de servicio, un amor de donación, ese servicio, esas sensaciones, esa experiencia que tenía un esclavo con respecto a su señor. Nos tenemos que hacer esclavos de todos, sin obviamente que eso signifique denigrar la propia dignidad. La iglesia es un pueblo de iguales con funciones desiguales y justamente en esa igualdad uno elige ser servidor de los demás. A su vez también lo que uno tiene que hacer referencia es que esta iglesia, o la dimensión institucional visible de la iglesia, se encuentra claramente al servicio, como lo habíamos dicho antes, de lo divino. La iglesia se encuentra subordinada a lo divino. Pero a su vez también, esta iglesia que se encuentra subordinada a lo divino, tiene que ser como un sacramento, un signo visible de la gracia invisible, instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano todo. Es decir, la iglesia está llamada a ser un misterio de comunión, un misterio de comunión de amor y un misterio de comunión de amor que le muestra a la humanidad entera que Dios ama a la humanidad y que Dios quiere un proyecto para la humanidad, un proyecto de liberación para esa humanidad. Semejante tarea tiene la iglesia en medio de la humanidad. En ese sentido, uno de los documentos, como les dije, del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el parágrafo número 1, nos dice una frase que resume aquello que acabo de decir. La iglesia es en Cristo como un sacramento, un signo, un instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La iglesia tiene que ser manifestación visible de la unión íntima de la humanidad con Dios y a su vez de la humanidad entre sí. Pequeña tarea tiene la iglesia, como los decía. Es también sacramento de la unidad del género humano y a su vez también es sacramento, signo visible de esa unión íntima de la humanidad con Dios. Una humanidad que le dice sí a Dios y que deja hacer a Dios ser Dios y no se pone en su lugar. Como todo misterio, les decía, como todo aquello que no podemos expresar o determinar con algunas palabras, a la manera de una definición como un triángulo. Cuando uno dice un triángulo, bueno, es una figura geométrica de 3 ángulos, que en sí los ángulos suman 180 grados. Con la iglesia eso no sucede y por lo tanto, al ser un misterio, necesitamos acudir a distintas imágenes. ¿Cómo se ha definido la iglesia a lo largo de las escrituras? ¿Cómo se ha definido la iglesia a lo largo de su tradición? ¿Cómo se ha definido la iglesia a lo largo de su magisterio? A través de 3 o 4 grandes imágenes donde uno puede entender distintas aristas o distintas dimensiones de este misterio. En principio, o la primera de estas imágenes, es la imagen de la iglesia como pueblo de Dios. La iglesia es pueblo de Dios. Cuando hablamos de pueblo,
en algo se va a parecer a lo que uno puede considerar un pueblo, pero obviamente en algo se va a distinguir. De hecho, cuando uno utiliza un lenguaje simbólico, está utilizando un lenguaje analógico, hace analogías, hace de alguna manera comparaciones, establece relaciones o muestra la comparación o la similitud entre dos cuestiones donde en algo se parecen, pero en mucho se distinguen. Pero de alguna forma nos permite hablar de esta otra realidad, teniendo en cuenta siempre que cuando hablemos de pueblo no estamos hablando de un pueblo de la manera en que nosotros entendemos sociológicamente o antropológicamente un pueblo. ¿Cuáles son estas características de la iglesia en tanto pueblo de Dios? Estas las distinguen de cualquier grupo religioso, de cualquier grupo étnico, de cualquier grupo político y de cualquier grupo cultural a lo largo de la historia. Esto lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 781. Cuando uno se sumerge en ese número, lo que va a encontrar son algunas características puntuales de la Iglesia como pueblo de Dios. En principio, la Iglesia es el pueblo de Dios. No es el pueblo de alguien más, sino que es un pueblo que le pertenece a Dios. Dios, en el fondo, no significa que pertenece a un pueblo en particular, porque eso sería excluir. Y de hecho, la salvación está abierta o es una posibilidad para toda la humanidad de todos los tiempos. Y por lo tanto, cuando uno habla de pueblo de Dios, es el pueblo que por excelencia tiene que ser este signo, es el pueblo, la comunidad que tiene la tarea de ser el signo visible de esa unidad del género humano, de ese llamado universal que tiene el género humano para unirse con el Creador. En una relación de amor, como hablábamos anteriormente. Claramente, cuando uno va a una dimensión sacramental de parte de la Iglesia, como todos conocerán, uno llega a ser cristiano en tanto tiene y esa fe se termina de alguna manera actualizando, profundizando en el bautismo. En el sacramento del bautismo, un catecúmeno se convierte en cristiano. De hecho, está en esos tres famosos ritos o sacramentos de iniciación. Como toda religión tiene ritos que te inician a esa nueva vida. El bautismo significa eso, sumergirse con Cristo para salir del agua renovados a una nueva vida. Este pueblo particular tiene por cabeza, llamémoslo así como por rey, por gobernante, a Cristo. Pero es un gobierno que no es un gobierno a la manera de un gobierno como uno lo entiende actualmente. De hecho, Cristo, en esa lectura que decíamos constantemente y que ahora podemos ir a ver, denme un segundo que abro la página, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si uno va al libro del pueblo de Dios, a la Biblia, nos encontramos en el versículo 42. Jesús los llamó a este Santiago de Juan, que les decía que había pedido su lugar a la izquierda y a la derecha, y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Por lo tanto, lo que nos está mostrando Jesús es que el ejercicio del poder se hace como un ejercicio de servicio. Es un pueblo que es servidor de esta humanidad. Volvamos entonces a nuestro notepad. En este notepad vamos a poder seguir reflexionando acerca de la identidad de este pueblo. Es un pueblo donde existe la dignidad y por lo tanto en esta dignidad ontológica es un pueblo de iguales. Eso no significa que no haya funciones propias en este pueblo, como lo existe en cualquier organización, que les dé funciones desiguales a las distintas personas que lo conforman. En el fondo es un pueblo donde hay una libertad y una dignidad sin distinción entre las personas. Somos todas personas dignas, somos todas personas libres.
Un pueblo donde su ley, como cualquier pueblo tiene una ley, un ordenamiento legal, básicamente se basa por el principal mandamiento, que es el que dejó Jesús, que es el mandamiento del amor. Como decíamos, un amor que implica un salir de uno mismo, un amor que significa donarse a uno mismo, un amor que significa no buscar retribución, sino hacer el bien por hacerle el bien al otro, un amor de servicio. Su misión, o la misión de este pueblo, es ser sal de la tierra y luz del mundo. Ustedes conocen que la sal era un elemento esencial en la antigüedad para preservar determinados alimentos y por lo tanto esta es la idea. La iglesia está llamada a conservar a la humanidad en esa relación con Dios y ser luz del mundo, ser antorcha, ser lámpara que ilumine con la verdad del Evangelio ese orden de la creación que Dios estableció para el universo. Un orden que es un orden de liberación y no una ley que restringe, que castiga o cualquier otro tipo de cuestiones como se dice generalmente con una concepción banal de los mandamientos, ¿no? Dios me prohíbe hacer esto, ¿no? Dios no prohíbe y si lo prohíbe por tu libertad. Su destino, claramente, o el destino del pueblo, o su ejemplo a seguir, es el reino de Dios, esta comunidad nueva con relaciones nuevas donde Dios es el soberano y si Dios es soberano hay inclusión, hay libertad, hay integración, hay prosperidad. A su vez también esta iglesia como pueblo de Dios es un pueblo, en tanto nos entramos a este pueblo a pertenecer por el bautismo, y el bautismo nos hace profetas, sacerdotes y reyes como Jesucristo. Si uno va al Catecismo de la Iglesia Católica entre los números 783 y 786, encontraremos que es un pueblo sacerdotal, un pueblo profético y un pueblo real. Pueblo sacerdotal no hay que entenderlo de la manera de que sí se ofrecen sacrificios, pero no se ofrecen sacrificios específicos, porque el único sacrificio que puede agradar a Dios es el que Dios mismo se da. Ningún sacrificio humano en el fondo podría agradar a Dios, ¿no? Porque como decimos, la iglesia es santa y pecadora. Pero la santidad a esta iglesia le viene por este mismo Cristo que habita en ella y que vivió toda su vida, incluso hasta el último momento de expirar en la cruz, en comunión con el Padre, cumpliendo su voluntad y de esa manera nos gana la voluntad a todos. Entonces, ya no se ofrecen ritos específicamente como se podían entender de cosas que hay que ofrecerle a Dios, sino lo que hay que ofrecerle a Dios es la propia vida. Una vida que debemos vivir a la manera de Jesús, y entonces, unidos a ese gran sacrificio que fue su propia vida, a esa gran entrega de vivir el día a día según la voluntad de Dios, alcanzaremos también la gracia de Dios, pero no solo para este pueblo como si fuera un gueto, sino para la humanidad entera. A su vez también decíamos que era un pueblo profético, y en tanto un pueblo profético tiene la obligación de leer lo que pasa en la realidad y a su vez también según los anteojos del reino de Dios y sus criterios, en caso necesario, denunciar que algo no se está llevando a cabo según el proyecto de Dios. Los profetas son aquellos que en vez de estar como volados o que visualicen el futuro en las escrituras, son aquellos que están tan enraizados, conocen tanto lo que está pasando y entienden tanto el sentir, el decir de Dios, que de alguna forma adelantan el futuro en algunos casos, pero no por un presagio divino, sino porque justamente saben que no cumplir la voluntad de Dios es un camino que nos dirige hacia la muerte y cumplirla es un camino que nos lleva a la vida. Por lo tanto, es también un pueblo profético. A su vez es una comunidad, un pueblo que es un pueblo real, pero como dijimos es un pueblo que está al servicio de la humanidad, una comunidad que debe ponerse al servicio de la humanidad, un servicio que no implica dominar al otro, sino justamente servirlo, ponerse a disposición de. De hecho hay una frase muy interesante en Lumen Gentium, este documento del Concilio Vaticano II, parágrafo 36, donde dice: servir a Cristo es reinar. Y si uno le da una vuelta de tuerca, como hace el catecismo, servir particularmente en los pobres y en los que sufren a Cristo es reinar.
es interesante pensar que el verdadero reinado de la iglesia está en el servicio y en el servicio a los más necesitados. Esto entonces a la iglesia como, en su primera imagen, como pueblo de Dios. Vayamos entonces, sí, a la iglesia como cuerpo de Cristo. En tanto cuerpo de Cristo, se va a parecer un cuerpo en tanto hay muchos órganos, se va a parecer un cuerpo en cuanto hay extremidades y en cuanto hay una cabeza, y esa cabeza va a ser Cristo. Como la cabeza dirige nuestras acciones en nuestro cuerpo, Cristo de alguna forma es el que dirige, el que está presente en la iglesia que es su cuerpo. Donde cada uno en un pueblo de iguales con funciones desiguales, de la misma forma cada persona dentro de esta iglesia en tanto cuerpo va a tener una función como funciones tienen nuestros órganos en el cuerpo. Pero todos tienen la misma dignidad y todos constituyen el propio cuerpo. Por más que tengamos un corazón, un vaso, que tengamos un estómago, que tengamos, no sé, un páncreas, cada uno cumple una función determinada, específica, pero a su vez también cuando uno funciona mal, todo funciona mal, y cuando todo funciona bien, todo funciona bien. Tres aspectos que me gustaría remarcar con respecto a la iglesia en su imagen de cuerpo de Cristo. En principio, nos habla de la unidad de sus miembros porque se encuentra unida a Cristo. Por lo tanto, pensemos esto qué repercusión social, en tanto es una sociedad, es una comunidad, es un pueblo, que debería llevar, a qué estilo de vida debería llevar o debería implicar que la iglesia sea cuerpo de Cristo. En principio, claramente, si todos somos iguales y todos tenemos el mismo nivel de libertad, podríamos decirlo así, debería ser una comunidad donde desarrolle prácticas antidiscriminatorias. Si desarrolla prácticas antidiscriminatorias, que no significa no decir lo que considere que está mal, sino siempre guardando misericordia y guardando la inclusión. Debe guardar misericordia y debe guardar inclusión. El reino era un reino inclusivo el que predicaba Jesús. Por lo tanto, la iglesia tiene que seguir predicando ese reino e incluir en la diversidad a todos y recibir en esta facultad o en esta obligación de ser a la humanidad, tienen que recibirlos a todos. En tanto somos cuerpo, y como decíamos, cada parte del cuerpo tiene sus órganos, todos tienen algo para aportar. Todos dentro de esta iglesia tenemos algo para aportar. Los clérigos lo harán de una forma, los diáconos, presbíteros y episcopos de una forma, y nosotros los laicos lo haremos de otra. Tendremos distintas funciones que lo veremos más adelante en la unidad número 4 o 5. A su vez también, en tanto somos uno, y como todo el cuerpo sufre cuando sufre uno de sus órganos, piensen ustedes si se sienten mal, porque qué sé yo, comieron algo que les molesta en el estómago, entonces todo el cuerpo se sentirá mal y quizás hasta levanten un poco de fiebre. Entonces, la alegría de uno de los miembros de la iglesia debería ser la alegría de todos en esa comunidad, y el sufrimiento de uno debería ser el sufrimiento de todos, y por lo tanto eso nos debería llevar, como en nuestro cuerpo hay células encargadas de combatir lo que hace mal, en la comunidad debería haber también una misión, un carisma, gente, cristianos, que se ocupen de esa necesidad particular para que también todo el cuerpo funcione bien. La verdadera empatía con el otro no nos puede dejar contentos cuando el otro sufre. Somos concorporales con Cristo, dirá Pablo. Sufrimos con Él y nos alegramos con Él. Así debemos hacer con el resto de nosotros. Otra, somos cuerpo de Cristo, como le decía, Cristo es la cabeza de ese cuerpo, y como la cabeza comanda el cuerpo, Cristo comanda a su iglesia. Quizás no es la palabra adecuada comandar porque nos hace referencia quizás a un ejército o a una milicia, y el pueblo de Dios lejos está de serlo. Pero sí es algo interesante, es que el ejercicio del poder en esa iglesia debe ponerse al servicio de la humanidad y no para dominarla. La iglesia siempre debe invitar, nunca debe imponer, siempre debe mostrar la realidad de lo que cree.
y denunciar lo que cree. De hecho, dijimos que era un pueblo profético. Pero eso no significa que tenga que excluir, eso no significa que tenga que alejar, sino que tenga que justamente, si ama a la persona, si ama en la integridad, a la integridad de esa persona, tiene que ayudarla desde su punto de vista, sin imponerse sobre la conciencia del otro, a que pueda recapacitar e incluirse, invitándola a pertenecer a este cuerpo y a cumplir esa función que está llamada a cumplir. Otra cuestión, otra imagen, como les decía, por eso les dije al principio que podían ser 3 o 4 imágenes, aparece mucho en la escritura la idea de una, incluso aparecía en el Antiguo Testamento, de Israel, o en este caso la iglesia, como esposa de Dios y en este caso como esposa de Cristo. Algo a tener en cuenta es que los esposos son personas que deben salir de sí mismos desinteresadamente por el otro. De esta manera, en la iglesia pasa absolutamente lo mismo. Es una comunidad que debe salir en búsqueda de la humanidad para acompañarla sin esperar nada de la humanidad, simplemente mostrando esa dinámica de amor. Otros que se encuentren abiertos a esa dinámica se integrarán a este pueblo, a este cuerpo. Entonces, de alguna manera esto también nos lleva a pensar que la iglesia no solamente es una iglesia terrestre o una iglesia temporal, sino que justamente es una iglesia también purgante y una iglesia celestial o una iglesia beatífica. ¿Qué significa esto de una iglesia terrestre, temporal o purgante, beatífica, etcétera? Que la iglesia en realidad es un cuerpo que trasciende esto visible. Es un cuerpo que lo trasciende. De hecho, si no, no podríamos decir que solamente son iglesias los que están viviendo, sino que fueron iglesias los que vivieron junto con Jesús, son iglesias los que vivieron hasta nuestro tiempo, estuvieron bautizados, unidos a Cristo. Seguimos siendo iglesia nosotros, los que intentamos vivir en este orden temporal el mensaje de Jesucristo, y a su vez también serán iglesia hasta que el Señor venga a todos aquellos que hagan lo mismo. A su vez, muchos hablamos de que rezamos o oramos a los santos. Los santos son aquellos que ya se encuentran en comunión con Dios. Y todos somos parte de esta iglesia. Cuando tenemos un problema le podemos rezar a un santo. Y ese santo orará a Jesús y junto con Jesús orarán al Padre. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia, este cuerpo de Cristo no es un cuerpo terrestre, no es un cuerpo meramente visible, sino que es un cuerpo que trasciende lo histórico y se encuentra también en lo metahistórico. Trasciende lo visible y va a lo invisible. Encuentra su fuente en lo invisible y depara o culmina también en lo invisible. Por último, para ir terminando este video explicativo, introductorio a estas características de la iglesia, quizás lo que nos conviene también ver es la tercera imagen de la iglesia, que es la iglesia como templo del Espíritu Santo. En tanto templo del Espíritu Santo, se va a parecer la iglesia un templo, porque es un lugar donde uno va a rezar, donde uno va a encontrarse con Dios. La iglesia debe cumplir la misma función. Es el lugar de encuentro, es la comunidad de encuentro por sus obras y su predicación, donde la humanidad entera de todos los tiempos se puede encontrar con Dios. Es germen, es semilla de ese lugar de encuentro, lo que no significa que la humanidad se pueda encontrar con Dios también realizando el bien. De hecho, uno no puede pensar que una persona de bien, por no haber sido cristiana, esté en el infierno o desaparezca de la existencia cuando su muerte, sino lo contrario, ¿no? Hay instancias de misericordia de Dios que permite que se integren a esta iglesia celestial. La iglesia es portadora del mensaje, es un pueblo portador del mensaje más importante de la historia. Dios te ama. Dios quiere estar con vos. Dios no pretende que vos le des nada, sino que simplemente lo aceptes y que cumplas su voluntad, pero no para imponértela, sino porque esa libertad, esa voluntad es una voluntad que libertad, que te libera de las cadenas, distintas cadenas que te oprimen en tu vida. Ese pueblo finalmente es un pueblo que es un reservorio de esperanza, mirando la iglesia, mirando esta comunidad que intenta vivir de una forma distinta entre luces y sombras o como puede en este orden temporal.
es un signo de que hay otra forma de vivir. Es un signo que nos muestra hacia dónde estamos destinados. Es un signo que nos muestra o nos permite ver entre sombras cuál es nuestra verdadera identidad. Es nuestra tarea ir a ese pueblo y vivir o hacer la propia experiencia. Bueno, con este video espero que ustedes hayan podido sacarse de su cabeza esa imagen de iglesia que posiblemente vemos a través de los medios, que malinterpretan o miran de forma sesgada lo que es la iglesia, apuntalando simplemente lo que hace mal la iglesia, pero nunca o muy pocas de las veces apuntalando su verdadera identidad. Muy bien, espero que este curso les haya gustado. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Nos vemos.